Hay una pregunta que el sistema legal no hace porque no es su función hacerla. La pregunta es esta: ¿qué hace un hombre con el hecho de que los hermanos del hombre que mató pagaron su defensa? No la hacen los jueces, no la hacen los fiscales, no la hace el Código Penal, que tiene sus propias preguntas y sus propias respuestas y que opera con una lógica que no incluye esa. La hace Tristán Verdugo Leal. Cada día, desde hace 12 años, sin haber llegado todavía a una respuesta que no se deshaga cuando la sostiene demasiado tiempo. Sus tíos se llaman Bernardo y Carmelo. Son los hermanos de su padre. Son los hombres que buscaron al mejor abogado que encontraron, que lo pagaron de su propio bolsillo y que se sentaron en la sala del tribunal en el lado que no era el lado del fiscal, del lado de Tristán, del lado del hombre que había matado a su hermano. Para entender por qué hicieron eso, hay que entender primero quiénes eran los cuatro. Los Verdugo eran 3 hermanos: Aurelio el mayor, Bernardo el del medio y Carmelo el pequeño. Una familia del sur, de las que tienen la historia que tienen las familias del sur cuando la historia es larga y no siempre ha sido amable. La tierra, la escasez de algunos años, la emigración de uno de ellos a la ciudad cuando la tierra no daba, los que se quedaron manteniendo lo que quedaba con lo que había. Aurelio se quedó. Era el mayor y era el que se quedaba, que en el orden de las familias de ese tipo era casi una ley no escrita. Bernardo se fue a Valencia, Carmelo a Barcelona. Los dos construyeron sus vidas en las ciudades con la distancia de los que se fueron y que mantienen el vínculo con el origen de la manera en que se mantiene cuando el origen es real, pero está lejos. Las llamadas, los veranos, las navidades, la presencia intermitente que es la única presencia posible cuando la vida cotidiana está en otro lugar. Los 3 hermanos se quisieron. Eso lo dice Tristán con la certeza de quien lo observó desde dentro durante años. Se quisieron de la manera en que se quieren los hermanos que tuvieron el mismo origen y que siguieron caminos distintos, y que a pesar de los distintos caminos, o quizás por ellos conservaron entre sí algo que el tiempo y la distancia no erosionaron. Aurelio Verdugo tuvo a Tristán con 32 años, de un matrimonio que duró hasta que Tristán tenía 14, cuando su madre se marchó de la manera en que se marchan las personas que estuvieron en un lugar que no era el suyo durante más tiempo del que podían sostener. No con violencia, no con drama mayor, con la determinación tranquila de alguien que ha tomado una decisión y que ha esperado hasta que el momento le pareció el menos dañino para el hijo que tenía en el centro de todo. Tristán se quedó con su padre, no porque su madre no lo quisiera, porque Tristán eligió quedarse y porque su madre respetó esa elección con el respeto doloroso de las madres, que saben que respetar la elección de un hijo puede costar más que imponerse. Lo que siguió fueron los años de los dos solos. Aurelio Verdugo era un hombre difícil de una manera que sus hermanos conocían y que Tristán fue conociendo con la proximidad que da vivir con alguien sin el filtro que produce la distancia. Difícil no en el sentido de violento en su forma ordinaria. Difícil en el sentido de que tenía dentro algo que no había encontrado nunca la manera de salir correctamente. Una rabia que era antigua, que venía de antes de Tristán, que probablemente venía de antes de muchas cosas, y que sin la presencia de la madre de Tristán, que la modulaba de alguna manera, o al menos la redirigía, encontró un canal más directo. Tristán era el canal más directo. Los años que van de los 14 a los 20 de Tristán son los años que él describe con más dificultad. No porque no recuerde, sino porque recordar requiere estar en un lugar que prefiere no visitar con demasiada frecuencia. Un lugar que tiene su propia temperatura y su propia densidad, y que cuando uno entra en él, cuesta volver a salir con la misma facilidad con que entró. Dice que no fue siempre, que había periodos largos en que su padre era su padre de la manera que un padre debería ser, presente, con sus limitaciones, con su dificultad de expresar lo que sentía de maneras que no fueran indirectas, pero presente, y que había otros periodos en que lo que había dentro de su padre salía de la única manera que sabía salir. Bernardo y Carmelo lo sabían, no con el detalle que Tristán tenía, pero lo sabían de la manera en que los hermanos saben las cosas sobre el hermano que conocen desde que eran niños, con el conocimiento que no necesita evidencia completa, porque viene de una historia compartida que es más larga que cualquier evidencia concreta. Intentaron intervenir, en distintos momentos, de distintas maneras, con los instrumentos que tenían,
que no eran los instrumentos correctos para lo que había que hacer, pero eran los que tenían. Conversaciones con Aurelio que producían los efectos que producen las conversaciones con personas que no están listas para recibir lo que la conversación quiere darles. Ofrecimientos de ayuda que Aurelio rechazaba con la mezcla de orgullo herido y de negación que tienen los hombres que llevan demasiado tiempo sin ayuda y que ya no saben recibir lo que no han pedido. Tristán cumplió 20 años y siguió viviendo en esa casa porque salir de esa casa requería recursos que no tenía todavía y porque salir de esa casa le parecía también una forma de abandonar algo, aunque lo que abandonaba no terminara de estar claro para él en ese momento. A los 22 encontró trabajo estable. Empezó a ahorrar con la intención de moverse. Tenía la fecha aproximada en la cabeza. 6 meses, 8, lo suficiente para tener un depósito y no llegar al primer mes sin margen. No llegó a los 6 meses. Lo que ocurrió una noche de octubre de ese año, Tristán lo ha contado en el juicio, en las sesiones con los psicólogos del centro, en las conversaciones con sus tíos que han ocurrido durante 12 años a través de visitas y de llamadas. Lo ha contado suficientes veces como para que la narración tenga una forma definida. Y sin embargo dice que cada vez que lo cuenta, hay algo en él que no reconoce la narración como completa, que hay algo en lo que ocurrió esa noche que ninguna versión que ha dado captura del todo. Lo que puede decir es que hubo una escalada, que la escalada no fue diferente en su inicio de escaladas anteriores, que en algún punto de esa noche cruzó una línea que las noches anteriores no habían cruzado. Aurelio Verdugo tenía 54 años. Llevaba 20 siendo el padre con el que Tristán vivía. Tristán llamó a emergencias, y luego llamó a su madre, y luego llamó a Bernardo porque Bernardo era el del medio, y el del medio siempre había sido el que recibía las llamadas que no sabías a quién más llamar. Bernardo cogió el teléfono a las 2 de la madrugada. Escuchó lo que Tristán le dijo, y le dijo que no hablara con nadie hasta que llegara su abogado. Tristán le preguntó si había entendido lo que le acababa de decir. Bernardo le dijo que sí, y le dijo que no hablara con nadie hasta que llegara su abogado. Lo que Bernardo hizo en las horas siguientes, Tristán lo reconstruyó después a través de lo que sus tíos le fueron contando en los meses y años posteriores. Llamó a Carmelo. Los dos tomaron la decisión en esa llamada, en los términos en que la tomaron, que era la única manera en que podían tomarla dada la hora y la situación, que iban a defender a Tristán, que iban a pagar lo que hubiera que pagar para que Tristán tuviera la defensa que merecía tener, que eso era lo que iban a hacer. No hubo deliberación larga, no hubo la conversación que uno esperaría que requiriera esa decisión. Los que la conocen desde fuera, los que preguntan cómo fue posible que dos hombres que acababan de saber que su hermano había muerto tomaran esa decisión en ese plazo, esperan que hubiera una deliberación extensa, una noche de dudas, un proceso. Bernardo dice que no. Dice que en el momento en que Tristán le dijo lo que había ocurrido, antes incluso de colgar el teléfono, ya sabía lo que iba a hacer, que no fue una decisión que tomó, fue una constatación de lo que ya estaba. Carmelo dice lo mismo con diferentes palabras. El abogado era bueno, no el mejor del país, pero bueno en el sentido real que tiene esa palabra cuando se aplica a los abogados defensores. El que conoce el sistema, que entiende cómo construir un caso con los hechos que tiene, que no promete lo que no puede prometer, pero que hace lo que puede hacerse con lo que hay. La defensa se construyó sobre lo que había. 12 años de historia documentable en parte, reconstruible en otra parte, con los testimonios que los testimonios de ese tipo tienen. Fragmentarios, subjetivos, con las lagunas que producen el tiempo y la dificultad de la materia. Los hermanos declararon, dijeron lo que sabían, no construyeron una narrativa que no fuera la real. Dijeron lo que habían observado desde la distancia que tenían, que era la distancia de los hermanos que están lejos y que ven lo que se puede ver desde lejos. La condena fue de 14 años, con las atenuantes que el caso soportaba. 14 años. Tristán tiene 34 años, 2 por cumplir. Lo que ocurrió en los 12 años entre la condena y ahora con Bernardo y Carmelo es lo que Tristán describe como lo más difícil de entender de toda su vida. No lo que pasó esa noche, no los 12 años dentro. Lo más difícil de entender es lo que sus tíos han hecho durante esos 12 años, que es seguir siendo sus tíos, con la misma naturalidad de antes, con las visitas que la distancia permite, que no son todas las que Tristán querría que hubieran sido, pero que han sido las que han sido,
que son muchas para ser las que son, con las llamadas, con el dinero que han mandado cuando el dinero hacía falta, que no siempre ha hecho falta, pero que cuando ha hecho falta, ha llegado, con la presencia de dos hombres que perdieron a su hermano, y que decidieron que perder a su hermano no significaba perder también al hijo de su hermano. Tristán les preguntó en el tercer año. En una visita, les preguntó a los dos juntos, porque habían venido los dos juntos ese día, que era algo que hacían a veces, coordinarse para venir el mismo día. Les preguntó por qué. Bernardo y Carmelo se miraron, y fue Carmelo, que es el más pequeño y el que tiene el lenguaje más directo de los dos, quien respondió primero. Dijo que Aurelio era su hermano y que lo habían querido, que la manera en que Aurelio había llevado lo que llevaba dentro era su responsabilidad y que ellos habían visto esa responsabilidad y no habían hecho suficiente para intervenir en ella, que eso era algo con lo que los dos vivían, que no era excusa para lo que Tristán había hecho, pero que era parte del cuadro completo, y que Tristán era su sobrino desde el día en que nació, que eso no se deshacía. Bernardo añadió algo. Dijo que Aurelio, que era su hermano, y que lo conocían desde antes de que Tristán existiera, no habría querido que abandonaran a su hijo, que conocían a Aurelio lo suficiente como para saber eso, que con todo lo que Aurelio había sido, y con todo lo que había hecho y dejado de hacer, era su hermano, y lo conocían, y que Aurelio no habría querido eso. Tristán no supo qué responder a eso, no porque no tuviera respuesta, sino porque la respuesta que tenía era demasiado grande para el espacio de esa sala de visitas y para el tiempo que les quedaba antes de que los guardias dijeran que era la hora. Lo que dijo fue que no sabía si merecía lo que le habían dado. Bernardo le dijo que el merecimiento no era la categoría que habían usado para tomar esa decisión, y que si esperaban a que Tristán mereciera lo que le daban, habrían esperado demasiado tiempo, que eso le aplicaba a cualquier persona, a cualquiera. Tristán lleva esa frase 12 años. No como consuelo, como pregunta, como la cosa que regresa cuando tiene suficiente silencio alrededor para que regrese. Si el merecimiento no es la categoría correcta para decidir a quién se da lo que se tiene para dar, entonces ¿cuál es? Y si no hay categoría correcta, ¿qué hacer con la libertad imposible de amar sin condición en un mundo que ha construido toda su arquitectura moral sobre la condición? No tiene respuesta. Bernardo tiene 63 años, Carmelo tiene 60. Tristán piensa en eso también, en los años que tienen sus tíos y en lo que esos años significan en términos de tiempo disponible, en que cuando salga tendrá 36 y ellos tendrán 65 y 62, en que lo que venga después de esa puerta tendrá que construirse con la conciencia de que hay personas que han invertido algo en él, que no tiene devolución posible en ningún sentido, que el dinero o el tiempo puedan medir. Hay una cosa que Tristán sabe con la certeza de las pocas cosas que sabe con certeza, que cuando salga no se va a ir lejos. No lo ha dicho todavía en esos términos, pero lo sabe, que la deuda que tiene con Bernardo y Carmelo no es la del abogado. Esa la podrá saldar en algún momento de la manera que sea. La deuda que no tiene salda posible es la de haber sido los hermanos de su padre y haberlo querido de todas formas. Esa deuda se paga de una sola manera, siendo el sobrino que está, que aparece, que no desaparece cuando ya no hace falta que esté. Eso es lo que tiene claro. El resto lo irá viendo. Hay personas que cuando lo escuchan hablar de sus tíos le dicen que tuvo suerte. Tristán no usa esa palabra, no porque no entienda lo que quieren decir, sino porque la suerte implica algo aleatorio, algo que podría haber sido de otra manera con la misma probabilidad, y lo que Bernardo y Carmelo hicieron no le parece aleatorio. Le parece la consecuencia de quiénes son esos dos hombres, de lo que construyeron en 63 y 60 años de vida, de las decisiones pequeñas y grandes que los formaron en el tipo de personas que son capaces de hacer lo que hicieron, que eso no es suerte, eso es carácter, y que él no sabe si tiene el suyo suficientemente construido todavía para estar a la altura de ese carácter cuando salga, pero que tiene 2 años para seguir construyéndolo, y que eso, a diferencia de muchas otras cosas en su vida, sí está en sus manos. Si algo de lo que escuchaste hoy te removió por dentro, suscríbete. Las historias que merecen ser contadas raramente son las más cómodas de escuchar. Tristán Verdugo Leal tiene 34 años, 2 por cumplir, y 2 tíos que llevan 12 años siendo exactamente lo que son, sin condición, sin excepción,
sin una sola semana en que eso haya sido de otra manera.